Muy bien. Entonces, como les estaba yo comentando, este catecismo fue pensado que fuera para 52 semanas, un año de enseñanza. La intención era que se diera los domingos durante, o que fuese parte de parte del culto de adoración cristiano. La intención de todos los catecismos que surgieron durante la época de la Reforma surgieron con la intención de dar enseñanza bíblica, tanto fundamental como profunda, a todos los miembros de una comunidad cristiana. En este caso, el catecismo que presento hoy, y antes de que nos vayamos a espantar con la palabra catecismo, quiero, quiero hacer de su conocimiento que los primeros catecismos en surgir eh, fueron los catecismos protestantes, los catecismos evangélicos, ¿ok? Uh, no fueron, o sea, esto nosotros no lo tomamos ni lo heredamos de Roma, sino que esto es parte de nuestra identidad protestante, nuestra identidad reformada. La palabra catecismo la encontramos en la escritura, en Lucas 1, y lo voy a leer. Se me acaba de ocurrir mencionarlo, ¿no? Así que disculpen que me lo saque de la manga ahorita. Lucas 1, versículo 4, que dice lo siguiente: para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Esta palabra han sido enseñadas, o la palabra enseñadas, es la palabra catecismo. Entonces, la palabra catecismo, que es una palabra griega, solamente quiere decir la enseñanza. Eso es todo. Entonces, nada más ahí para que no nos espantemos. Algo que sí quiero comentarles, voy a permitir que hagan comentarios y preguntas al final de la clase. ¿Ok? Muy bien. Este catecismo se le conoce como el catecismo ortodoxo de Hércules Collins. Ahorita voy a explicarles quién es Hércules Collins y la historia detrás de este catecismo. Bien, este catecismo es la segunda de 3 importantes obras finales del siglo XVII. Recuerden, la era de la Reforma es en el siglo XVI y siglo XVII, entre los años 1517 y 1680 y tantos. Podemos decir que esos son los momentos en los que la Reforma se gestó, se crearon un montón de documentos, prácticamente se hicieron todas las posibles denominaciones. No estoy diciendo con esto que las denominaciones después de esta era no son protestantes o reformadas, solamente estoy explicando el tiempo como un contexto en el que se gestaron todas estas movimientos de la reforma. ¿Okay? Bien, a través de esta obra podemos encontrar un vínculo con la época de la Reforma, otra vez, la época del siglo XVI, siglo XVII. La primera obra es la Segunda Confesión de Londres de 1617. Aquí quiero explicar. Hay una primera Confesión de Londres, 1644, hecha por los bautistas particulares. Voy a explicar un poco más adelante, pero nada más para que sepan, estas confesiones se dieron en tiempos de mucha persecución en Inglaterra, debido a que los bautistas particulares eran acusados de ser anabaptistas. Se tenía ahí mucha, pues de alguna manera se tenía cierto desprecio hacia el movimiento anabaptista, y específicamente porque hubo cierto grupo que fue muy radical y que obviamente generó ahí bastantes problemas. ¿Okay? Bien, el tercer documento, la tercera obra es el Catecismo Bautista de 1695.
Este catecismo ortodoxo es una copia del catecismo de Heidelberg del año 1563. El catecismo ortodoxo es del año 1680. Hércules Collins fue el tercer pastor de la congregación bautista particular más antigua de Gran Bretaña. Publicó el catecismo, una edición bautista del catecismo de Heidelberg, conocido como un catecismo ortodoxo, y el propósito fue refutar todos los errores doctrinales que para los bautistas consideramos como errores doctrinales, y obviamente para edificar a los santos en el amor del Señor. ¿Ok? Bien, no voy a leer todo esto, nada más quiero explicarles que durante los tiempos que Hércules Collins vivió, el tiempo de su pastorado, en los tiempos que él escribió el catecismo ortodoxo, hubo muchísima persecución en Inglaterra. A muchas, no sé si decirles denominaciones cristianas, pero muchos cristianos fueron denominados como los no conformistas. Los no conformistas fueron aquellos cristianos que no se sometían, de alguna manera, a la iglesia anglicana, ¿sí? La iglesia anglicana también se separó de la iglesia de Roma en algún punto, pero no estaba al 100%, dirían muchos puritanos de aquel entonces, ellos dirían que no estaba, la iglesia de Roma no estaba reformada. A estos, por no conformistas, por su inconformidad, fueron que se les nombraron los puritanos, porque ellos querían purificar la iglesia de Inglaterra de todas aquellas prácticas católicos romanas. Pero obviamente había diferentes tipos de cristianos no conformistas, entre ellos Hércules Collins, que era bautista particular. ¿Okay? Muchos de estos pastores fueron perseguidos, fueron encarcelados. Muchos de estos pastores murieron en la cárcel, ¿sí? Debido a que no había un gran cuidado por los presos en aquel entonces. Las condiciones de las prisiones eran terribles, ¿no? De nuevo, Hércules Collins estuvo en la prisión hasta... un segundo. Y fueron perseguidos, perdón, es que entró alguien y el sonito me distrajo un poquito. Bueno, se firmó la Ley de Tolerancia en el año 1689, con eso se detuvo obviamente la persecución, pero como podemos ver, Collins fue encarcelado 2 veces al menos, y una de ellas fue en el año 1684. ¿Ok? Los pastores no conformistas, ellos había una ley que les prohibía ser pastores de una iglesia que estuvieran cerca, y había ahí, la ley decía que no podían ser pastores o tener una congregación. La ley se llama la ley de las 5 millas. Dice aquí, los pastores no conformistas, se les prohibía a los predicadores y pastores no conformistas a vivir a menos de 5 millas de cualquier ciudad, pueblo o municipio. Entonces imagínense que Hércules Collins, él fue pastor en una iglesia en Londres, dentro de Londres. Pues obviamente por esas razones es que él fue perseguido y encarcelado. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces, ya dando esa introducción acerca de quién fue Hércules Collins, vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy. Obviamente, de nuevo, este es el catecismo ortodoxo. Y esta es la traducción de lo que diría en inglés, en el inglés antiguo, de
cómo se publicó este documento, y la traducción sería un catecismo ortodoxo que constituye la suma de la religión cristiana contenida en la ley y el evangelio, publicado para prevenir el cáncer y el veneno de la herejía y el error. Muy bien. Hoy nos corresponde hablar del Día del Señor 1, de nuevo. Normalmente estos catecismos se dan los días domingos, parte del culto de adoración. Yo por temas logísticos lo moví para los días martes. Y a estas, el Día del Señor 1 se le conoce como la introducción al catecismo. Las preguntas 1 y 2 del catecismo, que son la introducción. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? La respuesta es que tanto en alma como en cuerpo, ya sea que viva o muera, no me pertenezco a mí mismo, sino completamente a mi fidelísimo Señor y Salvador Jesucristo, quien al dar plena satisfacción por todos mis pecados, mediante su preciosísima sangre, me ha librado de todo el poder del diablo y me preserva de tal manera que ni un cabello puede caer de mi cabeza sin permitirlo la voluntad de mi Padre Celestial. Es más, todas las cosas deben servir para mi salvación. Por lo tanto, por medio de su Espíritu, Él también me asegura que tengo vida eterna y me alista y prepara para que en adelante viva para Él. Esta manera, en cómo está escrito el catecismo, se dan cuenta, tenemos aquí ciertos numerales, en este caso son letras, que nos apuntan a referencias bíblicas. ¿Ok? Entonces vamos a leer las referencias bíblicas que soportan la respuesta de esta pregunta. Vamos a empezar entonces. Vuelvo a leer la pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Y la respuesta empieza con que tanto en el alma como en cuerpo. Tenemos aquí el numeral A, 1 Corintios 6:19 y 1 de Tesalonicenses 5:10. Muy bien, vamos a leer 1 Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Tesalonicenses 5:10, que murió por nosotros. ¿Quién? Cristo murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Entonces, estas dos escrituras nos enseñan que tanto en el alma como en cuerpo, ¿okay?, le pertenecemos a Dios. ¿Ok? Muy bien, vamos con la letra B, Romanos 14:8. ¿Quién le gustaría participar leyendo esa escritura? Les doy. A ver, adelante, ¿quién? Adelante, Sherlyn. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14:8. Muy bien. Eso responde a, otra vez, parte de la pregunta, que tanto en alma como en cuerpo, ya sea que viva o muera. Entonces, ya sea que viva o muera, le pertenezco al Señor. Muy bien. ¿Alguien que quiera leer el numeral C? Adelante, adelante, David. Y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. 1 Corintios 3:23.
¿Ok? Entonces aquí esta escritura nos está enseñando que nosotros somos de Cristo, ¿ok? Sino que completamente le pertenecemos a nuestro fidelísimo Señor y Salvador Jesucristo, quien al dar plena satisfacción por todos mis pecados, mediante su preciosísima sangre. Alguien que quiera leer la letra D. Adelante, Steven. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, Lee el siguiente. sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha ni mancha, la sangre de Cristo. Amén. Entonces, su sangre, mediante su preciosísima sangre, tenemos la satisfacción de todos nuestros pecados, pero no se queda ahí la letra D. Steven, ¿quieres seguir leyendo? Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Sí. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y primera de Juan 2:2, por favor. Primera de Juan 2:2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Amén. Muy bien. Seguimos entonces con las escrituras que corresponden a la primera pregunta. Y nada más para que no nos perdamos, voy a volver a leerla. La voy a leer yo, ustedes sigan viendo ahí la pantalla. La primera pregunta es, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? La respuesta, que tanto en alma como en cuerpo, ya sea que viva o muera, no me pertenezco a mí mismo, sino completamente a mi fidelísimo Señor y Salvador Jesucristo, quien al dar plena satisfacción por todos mis pecados, mediante su preciosísima sangre, me ha librado de todo el poder del diablo y me preserva de tal manera que ni un cabello puede caer de mi cabeza sin permitirlo la voluntad de mi Padre Celestial. Es más, todas las cosas deben servir para mi salvación. Por lo tanto, por medio de su Espíritu, Él también me asegura que tengo vida eterna y me alista y prepara para que en adelante viva para Él. Muy bien, estamos en la letra E, que corresponde a la parte de la pregunta, de la respuesta, perdón, que dice, me ha librado de todo el poder del diablo. ¿Quién quiere leer los versículos que están en la pantalla que corresponden a la letra E? Adelante, hermano Juan Sebastián. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y libra a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Amén. Amén. Entonces, Cristo nos ha librado de todo el poder del diablo. Siguiente parte de la pregunta. Y me preserva de tal manera que ni un cabello puede caer. ¿Alguien que quiera leer la letra F? Adelante. Adelante, Albi. Perdón, David, no vi tu manita. Ahorita tú sigues la G, David. Adelante, Alberto. Perdón, no había quitado el micrófono. Jefe, y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Juan 6:39. Amén.
Y la letra G dice que no puede caer de mi cabeza ningún cabello, ¿no? Sin permitirlo, la voluntad de mi Padre Celestial. Letra G, adelante, hermano David Mora. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados, sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Amén. Letra H, es más, todas las cosas deben servir para mi salvación. ¿Quién quiere leer la letra H? Adelante, Sherlyn, de nuevo. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Amén. Faltan otras dos letras. Dice, por lo tanto, por medio de su espíritu, Él también me asegura que tengo vida eterna. ¿Alguien que quiera leer la letra I? Adelante, Sherlyn, de nuevo. Vas. Porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Segunda de Corintios 1:12. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Segunda de Corintios 5:5. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Y ¿Qué Efesios nos 1:14. Sí, ¿qué nos es dado garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria? Efesios 1:14. Amén. Y por último, dice, y me alista y prepara para que en adelante viva para Él. Yo sé que ustedes aquí ven que dice letra K, dicen, ¿y dónde está la J? Bien, pues en el año 1680, la J al parecer todavía no había sido introducida a nuestro alfabeto, por lo tanto de la I se salta a la K. Y la voy a leer yo, dice, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Okay? Entonces nos alista y prepara para que en adelante vivamos para Él. Muy bien. Pregunta número 2, y esta es la última pregunta del Día del Señor 1. ¿Cuántas cosas necesitas para conocer que, gozando de este consuelo, puedas vivir y morir felizmente? ¿Cuántas cosas necesitamos? Otra vez la pregunta, ¿cuántas cosas necesitamos conocer? Necesitamos conocer 3. Esta es la respuesta. La primera, ¿cuán grandes son mi pecado y miseria? La segunda, ¿cómo soy librado de todo mi pecado y miseria? Y la tercera, ¿cuánta gratitud le debo a Dios por esta liberación? De nuevo, abajito están las escrituras que corresponden a esta respuesta. Y vamos primero con la letra L, Lucas 24:27, 1 Corintios 6:11, Romanos 8:15, Tito 3:3 al 8, y lo voy a leer yo, y después le doy oportunidad a alguien. A ver, ¿alguien quiere leer esta? Adelante, Alberto. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Lucas 24:27. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados,
pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6:11. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de la justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Tito 3, de 3 al 8. Muy bien, entonces esto nos da un resumen de las 3 cosas que nosotros necesitamos conocer para que, gozando del consuelo que leímos en la pregunta anterior, podamos vivir y morir felizmente. Muy bien. Letra M dice, ¿cuán grandes son mi pecado y miseria? Juan 4:41 y Romanos 3:23. ¿Alguien quiere leerlo? Adelante, David. Muchos más creyeron por su palabra, Juan 4:41, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, Romanos 3:23. Muy bien. Luego dice, ¿cómo soy librado de todo mi pecado y miseria? Lo cual lo encontramos en Juan 17:3. ¿Alguien quiere leer Juan 17:3? Adelante. Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Y por último, la letra O, que es la más larga de todas las como diríamos, se me olvidó el nombre, pero bueno, concordancia más abundante. Vamos a ver. Letra O. ¿Alguien quiere leerlo? ¿O empiezo yo y alguien me releva? ¿Les parece? Empiezo con esta página. Dice, examinen qué es lo que le agrada al Señor. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Muy bien. ¿Alguien que quiera leer esta escritura? Adelante, Steven. Dice, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6, del 11 al 13. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5, 16.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tito, 2 del 11 al 12. Muy bien. Con esto hemos terminado de leer todas las escrituras que corresponden a la pregunta número 2. En resumen, la pregunta número 1 nos habla acerca del consuelo que tenemos en la vida, y la pregunta número 2 nos enseña cuáles son las 3 cosas que debemos de entender para asimilar este consuelo en nuestra vida. Y, obviamente, la muerte. Preguntas, comentarios. Abro el micrófono para quien quiera participar. ¿Nadie? Javier, Adelante. ¿Sí? tú dijiste en un comienzo que el catecismo, este catecismo era una copia del catecismo de, no pongo el nombre, Heidelberg. Heidelberg. de Heidelberg. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ninguna. La única edición que hizo el hermano Hércules Collins tuvo que ver con respecto a las enseñanzas del bautismo en agua. Todo lo demás lo dejó igual, con la intención de demostrar que creemos exactamente, bueno, no exactamente, ¿no? Porque ya hablamos de que el bautismo lo cambia, ¿no? Que creemos lo mismo, con la única diferencia del bautismo en agua. Perfecto. Preguntas que veremos más adelante. ¿Alguien más le gustaría hacer algún comentario o pregunta? O abundar, también se vale. En este catecismo también se ve la parte ya de, bueno, ves que diferentes, ya no se llaman iglesias, denominaciones, Uh-huh. hablan diversa interpretación, ¿no? Sobre cómo será la segunda venida de Jesús. Esto también nos habla el catecismo, eso ya es otro tema. No, en los catecismos no hay una interpretación escatológica. Podríamos decir que lo único que hablan los catecismos tiene que ver con que aceptamos, sabemos, reconocemos que el Señor Jesús vendrá por segunda vez para juzgar a vivos y muertos. Ya, es que a mí me surgía esa duda, porque yo sí cuando tomé un curso como introductorio en la iglesia metodista, pero supongo que era entonces el instructor, sí quería poner su visión, y apenas también en una escuela para niños, fue Caleb, también, pues no sé, yo no le veo, le estaban queriendo dar también lo de los sellos, ¿no? Que habla del apocalipsis, ¿no? Pues por eso solo esa es mi duda, ¿no? Que creo que Y entonces es el método, lo están dando mal, ¿no? no, yo no lo llamaría mal, ¿no? Cada quien da su propio método. En este caso, como nosotros hablamos de la doctrina fundamental, y por fundamental no queremos decir que es como que simple o enseñanza para pequeños, sino que es el fundamento de nuestra fe cristiana. Por lo tanto, el tema escatológico no, de alguna manera, no es parte de esa doctrina fundamental. Como fundamental, sí, que viene el Señor por segunda vez, que viene a juzgar a vivos y muertos. ¿Ok? Eso es lo que podríamos decir que esa sí es la enseñanza fundamental. El cómo, ¿no? Que es ya las escuelas escatológicas, el cómo se entiende,
si la tribulación, si la, la, la bestia de 7 cabezas y lo que sea, eso ya podríamos meterlo dentro de la interpretación de cada escuela escatológica. ¿Ok? Obviamente hay diferentes iglesias metodistas, diferentes, con sus diferentes métodos, ¿eh? No voy a decir, no me gustaría a mí encasillar la iglesia metodista como que tienen lo que tú mencionas que te estaban enseñando en ese método, lo enseñan en la iglesia metodista en el norte, ¿no? Digo, hay ciertas diferencias porque se permiten ciertas libertades a algunos hermanos, ¿ok? ¿Y hay Sí, algún sí, otro método? fue el ejemplo, a lo mejor no tanto, a lo mejor no tenía que decir la denominación, más bien No, lo que ya con lo que tú explicaste, yo lo que me quería referir, sobre todo para los niños, sí. en este caso, digo yo, niños, pues, todos mis hijos, creo que sin tener los fundamentos básicos de la salvación, creo pues no es correcto hablarle a un niño de ya esas cuestiones, ¿no? Escatológicas. Pues, ¿hay algún hermano metodista aquí, aparte de Alberto? ¿Quiera dar su opinión al respecto? Si no, pues les agradezco a todos su participación. Los espero para eh, las siguientes sesiones. Y quiero terminar con esta oración del libro de oración común del año 1552. Bendito Señor, tú inspiraste las santas escrituras para nuestra enseñanza. Permite que podamos escucharlas, leerlas, aprenderlas e internamente digerirlas. Que por la paciencia y consuelo que nos da tu santa palabra, podamos para siempre asirnos de la vida eterna, la cual nos diste en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Con esto hemos terminado. Gracias. Un abrazo a todos. Bye. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Gracias, bye. Chao, Javier, gracias. Bye, Steven. Ahí estás, Efer. F por Efer. Bye a todos. Gracias. Bye, hermano Dean. Bye.